Muy buenas tardes, queridos amigos, ¿cómo les va? Estamos aquí en la radio de Tres Capones, la radio municipal de Tres Capones, con otro programa de la luz de los Santos Padres. Este programa que realizamos aquí por la radio de Tres Capones para compartir con ustedes las verdades de la fe católica, apostólica, ortodoxa. Y bueno, entonces en este día lunes arrancamos con otro nuevo programa, como les comentaba. Y vamos a hacerlo como corresponde, pidiendo la bendición de nuestro Señor para que pueda iluminarnos en este nuevo inicio de hoy, con estos nuevos temas que vamos a tocar, para que sea para nuestra iluminación, para nuestra salvación, para el crecimiento espiritual. Entonces vamos a rezar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Rey de los cielos, Consolador, Espíritu de la verdad, que estás presente en todas partes y todo lo llenas, tesoro de todo bien, dador de la vida, ven y fija tu morada en nosotros, y purifícanos de toda iniquidad y salva nuestras almas, oh bondadoso. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces así le damos comienzo a este nuevo programa, ya habiendo pedido la bendición de nuestro Señor. Y les voy a pasar mi número de teléfono. Mi nombre es Pablo Colangelo, yo soy sacerdote de la Iglesia Católica Ortodoxa y me desempeño aquí en el templo del manto protector de la Virgen María en el pueblo de Tres Capones, como así también en Encarnación, en el templo de San Nicolás y en nuestra capilla que está en San Demetrio, allí en la capilla de San Demetrio, que queda en el paraje de San Isidro, en la localidad de Concepción de la Sierra, también aquí en Misiones. Entonces, bueno, vamos a pasar el número de teléfono por si quieren enviar un mensaje. Es el 3758 51 36 13. Repito, el número es el 3758 51 36 13. ¿Sí? Así que bueno, ayer, día domingo, 21 de septiembre, para el calendario civil, nosotros el calendario juliano, 21 de septiembre hemos conmemorado el nacimiento de la Virgen María, de la Santísima Madre de Dios, y bueno, según el calendario juliano, que es el que utiliza la Iglesia Ortodoxa, 8 de septiembre, ¿no? Así que Dios dispuso que caiga día domingo, así que se juntaron dos acontecimientos muy importantes, ¿no? El más importante de todos, que es la resurrección de Cristo, donde todos los domingos recordamos la resurrección de nuestro Señor, y ayer el nacimiento de la Santísima Madre de Dios. Bueno, yo quisiera tocar algunos temas para hacer un poco de apología, ¿no? Hay temas en los cuales a veces en ciertos sectores se generan dudas de cómo se conducen en la iglesia, y una de ellas es la veneración de las imágenes, ¿no? Un tema a veces para quienes no conocen la Iglesia Católica Ortodoxa, muchas veces puede, en algunos círculos les suena que podemos ser, como se dice, se nos acusa de idólatras, ¿no? Por mal interpretar esta situación. Entonces, podemos decir, lo primero que la pregunta que nos hacemos es: ¿adoran imágenes los católicos ortodoxos? Vamos a utilizar un artículo, un pequeño libro, se llama Catequesis Apologética, de una edición de San Jorge el Nuevo Mártir, que fue realizada en el 2012 en Cuba, en Villa Clara. Así que vamos a basarnos en este estudio, el cual refleja la enseñanza de la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa. Cuando un cristiano
no ortodoxo entra en un templo de nuestra iglesia, lo primero que le llama la atención es la cantidad de imágenes que hay en nuestro templo. Al ver los ortodoxos besar los íconos, encender velas delante de ellos, inclusive sacarlos del templo para llevarlos en procesión, la primera frase que surge en sus cabezas es: eso es idolatría. Cuando les preguntamos por qué dicen eso, en muchos casos nos citan el Antiguo Testamento, ¿sí? Puntualmente el libro de Éxodos, donde en el capítulo 20 dice: no te harás escultura ni imagen alguna, ni de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra. No te postrarás ante ellas, ni les servirás. Soy un Dios celoso, ¿no? Así dice el libro de Éxodo. Y entonces, lo primero que hacen cuando desconocen, que citan esta escritura. La mayoría de los cristianos no ortodoxos cree literalmente que estas palabras prohíben tener cualquier tipo de imagen, ¿no? Y mucho menos creen que se haya que venerarlas u honrarlas. Piensan que como la iglesia ortodoxa usa imágenes, íconos, ¿no? Denominamos íconos, piensan que porque utilizamos esto practicamos la idolatría. Entonces, la pregunta que nos surge es: ¿prohíbe Dios todas las imágenes? ¿No? Entonces, analizando sobre este punto, a algunas personas esta lectura superficial del libro del Éxodo y otros libros más de la Biblia parece decirles que Dios prohíbe todas las imágenes. ¿Y esto será verdad? Si les preguntamos si Dios se puede contradecir, nos van a decir que no, que Dios no se puede contradecir. Pero cuando nosotros leemos en forma detenida las Sagradas Escrituras, vemos que Dios, por un lado, prohíbe hacer imágenes, y luego, en el mismo libro de Éxodos, 5 capítulos más adelante, solo 5 capítulos más adelante, dirá: manda a Moisés a fabricarlas, ¿no? Esas imágenes, porque dirá: harás además 2 querubines de oro macizo, los harás en los extremos del propiciatorio, ¿no? Entonces vemos que en Éxodo 20 dice que no hay que hacer imagen ni escultura alguna, y luego vemos que en el capítulo 25 le manda a Moisés a fabricar 2 querubines de oro macizo, los va a hacer en los extremos del propiciatorio. Dios se manifestaba a Moisés en medio de las imágenes de oro de estos querubines. Allí Dios se manifestaba, y esto da testimonio a la propia escritura de esto que les estoy comentando. La escritura dice: allí, o sea, en ese mismo lugar donde le envía a poner esos querubines de oro, me encontraré contigo. Desde encima del propiciatorio, de en medio de los 2 querubines colocados sobre el arca del testimonio, te comunicaré todo lo que hayas de ordenarte. Entonces, no se puede analizar en forma aislada la escritura, porque es ahí donde empezamos a caer en los errores, ¿no? Y empezamos a enseñar mal y a practicar mal la fe. Después vemos en el libro de los Números que Dios inclusive se vale, escuchen esto, ya no de íconos o de querubines o imágenes de querubines, sino de la imagen de una serpiente para sanar milagrosamente a los enfermos. Sí, en el libro de Números. Dios le dijo a Moisés: hazte una serpiente de bronce y ponla sobre un mástil. Todo el que haya sido mordido y la mire, vivirá, le dijo. Repito, le dijo Dios a Moisés:
En el libro de Números consta: hazte una serpiente de bronce y ponla sobre un mástil. Todo el que haya sido mordido y la mire, vivirá. Hizo Moisés una serpiente de bronce, dice la escritura, y la puso en un mástil. Y si una serpiente mordía a un hombre, éste miraba la serpiente de bronce y quedaba con vida. O sea, la gracia de Dios actuaba a través de esa imagen de esa serpiente. Entonces, volvemos a preguntarnos, ¿se contradice Dios? ¿Se está contradiciendo? Y nosotros respondemos fervientemente que no, Dios no se contradice. Porque las imágenes que Dios prohíbe son imágenes de ídolos o de falsos dioses. Y entonces nos vamos a preguntar, ¿qué es un ídolo? Un ídolo es una imagen de un Dios falso. Es cualquier cosa que nosotros ponemos en el lugar del Dios verdadero. Cuando Dios saca a su pueblo Israel de Egipto, todos los pueblos de la región eran paganos. Repito, cuando Dios libera al pueblo de Israel de la tribulación que sufrían en Egipto, todos los pueblos de esa región en aquella época eran paganos, eran idólatras. Eran los asirios, los fenicios, los cananeos, los griegos en aquella época eran idólatras y otros pueblos más. Todos los pueblos. Estos pueblos creían no en un solo Dios, creían en una multitud de dioses. Como por ejemplo Baal, Astarte, Moloch, Afrodita y miles de dioses más. Miles. Era innumerable la cantidad de dioses que creían. Estos dioses, que creían todos estos pueblos que rodeaban al pueblo israelita, eran representados por medio de imágenes a las que se les rendía culto. ¿Sí? O sea, hacían imágenes de estos falsos dioses, de Baal, Astarte, Moloch, Afrodita. Y esas imágenes que hacían, les rendían cultos a esas imágenes. Se les ofrecían sacrificios, de los cuales muchas veces estos sacrificios eran humanos. Los ídolos son adorados como si por su propia naturaleza tuvieran propiedades divinas, ¿no? Repito, entonces, esas imágenes que prohíbe Dios hacer, es todas aquellas que ponemos en lugar de Dios. Y se le rinde culto como si tuviesen propia vida, como si su propia naturaleza, ellos tuvieran esas imágenes propiedades divinas. Hay casos que se los baña, se les da de comer, se les da de beber. Me acuerdo cuando era chico, era muy habitual, había un muñequito que se llamaba el Equeco. Era una escultura, un enano y se le ponía cigarrillos. Se le encendía cigarrillo como que eso, una locura. Una cosa totalmente pagana. Eso sucedía. Me acuerdo cuando yo era chico, era muy común ver eso en las casas. O también un elefantito donde se enrollaba un billete y se le ponía en el elefantito, ¿no? Como que iba a traer dinero. Entonces, esos son ídolos. Y eso es lo que prohíbe Dios. Porque, repito, volvemos hacia atrás. Capítulo 20 del Éxodo dice no hacer imagen ni escultura alguna de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra. No te postrarás ante ellas ni les servirás. Soy un Dios celoso. Pero en ese mismo libro, después, 5 capítulos después, le manda a Moisés, a quien le había dicho lo que acabo de decir, le manda a hacer imágenes de 2 querubines para poner en el extremo del propiciatorio. Y ahí se aparecería Dios, lo dice él en la Biblia. Y luego en Números vimos de que mandó a hacer una imagen de una serpiente de bronce. Y todo aquel que mirare aquella serpiente creyendo de que si la miraba con fe, creyendo en la palabra de Dios que había dicho,
todo aquel que mire esa serpiente de bronce y había sido mordido por una serpiente, no iba a morir. Entonces, por eso es importante, cuando uno lee la Biblia, leerla a la luz de los padres de la iglesia, no la libre interpretación, que nos va llevando a un montón de errores, a malas enseñanzas. Aprendemos mal y enseñamos mal. Y se van transformando en guías ciegos que guían a otros ciegos y juntos van a caer en el pozo. Los ídolos modernos, porque hay ídolos modernos también, son, por ejemplo, la riqueza, la felicidad terrenal, ¿no? Cuando buscamos en extremo la felicidad terrenal, los placeres físicos, inclusive la admiración reverente, ¿no? Cuando hay líderes o caudillos, líderes, sean políticos, artísticos, deportivos, hasta religiosos, cuando hay una admiración ese reverente que le rinden cierta pleitesía, eso es idolatría. Inclusive la ciencia, en muchos casos, se puede convertir en un ídolo cuando su voz es antepuesta a la fe. Es un ídolo todo aquello a lo que el hombre queda excesivamente atado. Entonces, se transforma en ídolos todo aquello a lo que el ser humano queda excesivamente atado, queda esclavizado. Inclusive, sacrifica todas sus fuerzas, su propia salud, en contra de la salvación de su alma, con muchos de estos ídolos, como por ejemplo la drogadicción, el alcoholismo, el tabaquismo. Ahora, muy común los juegos de azar, con estos casinos online, donde la gente ofrece como si fuese algo bueno, donde van atrayendo a muchos hacia esa situación viciosa, la gente va cayendo en todo eso con una fuerza enorme, son llevados por estos ídolos. Estos vicios se transforman en los ídolos crueles, ante los cuales sacrifican sus vidas y pierden sus vidas. Y con respecto a esto, a estos ídolos, Dios mismo dice, como decíamos en Éxodo, no tendrás a otro Dios fuera de mí. Entonces, ahí estamos tratando justamente si es correcta la veneración de las imágenes, cómo se utilizan las imágenes dentro de la Iglesia Católica Ortodoxa, y nosotros defendemos esa veneración y estamos argumentando por qué defendemos esa veneración. Tienen mi teléfono, es el 3758 51 36 13 y pueden, si quieren, escribirme, pueden hacer un comentario, el que deseen, y vamos tratando sobre este tema, ¿sí? Vamos a escuchar un canto de la iglesia, vamos a escuchar uno que me gusta mucho, que se llama, es una oración en realidad, una oración cortita: Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. Pero esta está en eslavo, pero es muy bonita para escuchar. Aquí vamos. Господи,
Сыне Божий, помилуй мя грешного. Господи Иисусе Христе, 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 Сыне Божий, Помилуй мя грешного. Bueno, continuamos entonces con más programa de la luz de los Santos Padres, aquí por la radio municipal de Tres Capones, a través también de internet. Este programa después queda grabado y subido a nuestro canal de YouTube para poder volver a escuchar, consultar sobre esto, lo cual va dejando muchas enseñanzas que son propias de la Iglesia, ¿no? No son enseñanzas personales, son según, como dice el título de este programa, según la enseñanza de los santos padres de la Iglesia. Entonces, estamos viendo este tema fundamental, de la veneración de las imágenes. Y nosotros defendemos la veneración y justificamos por qué la defendemos. Y entonces es importante ser honestos cuando uno analiza estas cuestiones, ser sinceros, no ser terco, y uno se pone necio y a veces no quiere comprender y se rechaza contra todo sin ningún tipo de análisis, ¿no? Entonces, aquí estamos defendiendo esta veneración de las imágenes. Y la Biblia nos dice que inclusive el rey Salomón, él embelleció el templo de Dios con imágenes. Sí, el rey Salomón. Dice en la Primera de Reyes, en el capítulo 6, dice, esculpió todo en torno los muros de la casa, con grabado de escultura de querubines, palmeras, capullos abiertos, al interior y al exterior. Y después, en el capítulo 7 dice, se apoyaba sobre 12 bueyes, 3 mirando al norte, 3 mirando al oeste, 3 mirando al sur,
y 3 mirando al este. Estaba hablando sobre el mar de bronce que estaba allí. Se apoyaba sobre 12 bueyes. Qué belleza sería eso, ¿no? 3 mirando al norte, 3 mirando al oeste, 3 mirando hacia el sur y 3 mirando al este. Entonces, ahí vemos cómo el propio rey Salomón había mandado a esculpir estas esculturas, a pintar estas imágenes. Y sigue diciendo en la Carta de Reyes, el mar estaba sobre ellos, quedando sus partes traseras hacia el interior. Entonces, también dice sobre el panel que estaba entre los listones, había leones. Había también imágenes de leones, de bueyes y querubines. Por encima y por debajo de los leones y de los toros había volutas. Entonces, veamos ahora cuál fue la reacción de Dios ante estas imágenes. ¿No? Porque Dios rechazó esto o lo aprobó. ¿Y cuál fue la acción al mandarlas a construir? Se lee 2 capítulos más adelante en el mismo libro de Reyes, el primero. He escuchado la plegaria y la súplica que has dirigido delante de mí. Repito, he escuchado la plegaria y la súplica que has dirigido delante de mí. Fíjense lo que dice. He santificado esta casa que me has construido para poner en ella mi nombre para siempre. Mis ojos y mi corazón estarán siempre en ella. Cuando nuestro Señor Jesucristo, el Dios Hijo, cuando vino a la tierra, hizo hombre, ya era un hombre adulto, visitaba el templo santificado por su Padre, nunca dijo nada en contra de todas estas imágenes. Nunca dijo nada. Nunca se manifestó en contra. Así podemos ver que a Dios no le molestan las imágenes que no son ídolos, porque no ocupan el lugar de Dios. En la Iglesia Ortodoxa utilizamos lo que se conoce como íconos. Íconos. ¿Qué clase de imágenes son los íconos? ¿Por qué no son ídolos los íconos, esas imágenes? ¿Y por qué los veneramos? La palabra ícono es una palabra de origen griego que significa imagen o representación. En la fe católica ortodoxa, un ícono que representa a la Santísima Trinidad o al Salvador no es mirado como una deidad, o sea, como un Dios, la imagen en sí misma, sino solo como una rememoración, un recuerdo del verdadero Dios. El ícono, las imágenes, transmiten en colores y en contornos lo que las Sagradas Escrituras transmiten también, que lo hacen con palabras. Las imágenes lo transmiten con colores, con formas. La imagen es tan simbólica como lo es la palabra. El icono es una forma de enseñar. Es como leer la escritura. Cuando nosotros rezamos y lo hacemos frente a un icono, no estamos adorando la materia con la cual está hecho ese icono. Para nada. Nosotros no adoramos y veneramos la materia, sino nosotros veneramos a quien está allí representado. Es una imagen que nos recuerda a quien allí está representado. El ser humano está formado de tal manera que su vista, el oído, los otros sentidos,
van generando un enorme influjo sobre sus pensamientos y sobre la disposición espiritual. Repito, el ser humano, nosotros, no somos solamente espíritu, no somos solamente materia. Nosotros tenemos alma, espíritu y carne. Entonces, somos un ser completo, donde tenemos vista, tenemos oído, tenemos olfato, tenemos tacto, tenemos distintos sentidos. Todos esos sentidos los puso Dios en nosotros y ejercen en nosotros un influjo enorme sobre nuestros pensamientos y sobre nuestra disposición espiritual. Cuando uno entra a un templo católico ortodoxo y ve esas imágenes, ya su pensamiento, su disposición espiritual, empieza a recorrer por ese camino. A través de su olfato puede oler el incienso que ayuda. A través del oído escucha las oraciones, los cantos armoniosos, cantos pacíficos, no gritos, sino paz. Dios es paz. Y así es como una persona cuando entra a un templo, de esa forma, a través de su cuerpo, a través de los sentidos que están en su cuerpo, empieza a comunicar a todo su ser. Lo va disponiendo de una manera en particular. Lo mismo sucede si cuando entramos a un lugar que es alborotado, ruidoso, ¿qué nos va a pasar? Nos va a disponer de una forma exaltada. Por ejemplo, ¿no? Tenemos un lugar donde hay barullo, donde hay gritos, donde hay música fuerte, donde hay instrumentos. ¿Cómo nos va a disponer? Nos va a exaltar, no nos va a tranquilizar, no nos va a llevar a una oración pacífica. Resulta mucho más fácil dirigir nuestro pensamiento al Salvador y nos resulta más fácil percibir su proximidad cuando vemos ante nosotros su purísimo rostro, cuando vemos ante nosotros su cruz. Cuando tenemos estas imágenes delante, nos vamos dirigiendo con nuestro pensamiento y nuestro sentimiento más fácilmente hacia nuestro Señor. Es muy distinto que tener delante nuestro una pared vacía, o una estufa, un aire acondicionado, o un mueble. Todo eso no nos va a inducir a la oración. Durante más de la mitad del tiempo del Antiguo Testamento no había imágenes de el Señor en el tabernáculo ni en el templo de Salomón. Durante más de la mitad del tiempo del Antiguo Testamento no había imágenes del Señor en el tabernáculo ni en el templo de Salomón, porque los hombres aún no eran dignos de ello. Tampoco existían imágenes de los santos de la antigüedad. No existía en aquel momento imágenes de las personas rectas que vivieron en la época del Antiguo Testamento, porque los seres humanos de aquel entonces todavía no habían sido redimidos ni justificados por Cristo. Entonces no podían haber vivido rectamente, pero no eran personas que se hayan santificado por la remisión de Cristo. No habían sido todavía justificados. Solo eso ocurriría cuando Cristo vino a la tierra. A partir de ahí el ser humano se hace accesible para él el camino de la gracia. Según la tradición, el propio Señor Jesucristo le envió una imagen milagrosa de su rostro. O sea, el propio Cristo le envía una imagen milagrosa de su rostro, que posteriormente se la conoce como no hecha por mano de hombre, al príncipe de Edesa, a Bagar, quien fue curado de su enfermedad después de haber orado delante de la imagen. También sabemos
por la santa tradición que el evangelista San Lucas fue médico y también fue iconógrafo. Ha dejado íconos de la Santísima Virgen, la Madre de Dios. Algunos fueron llevados a Grecia y otros a Rusia. Posteriormente de estos íconos del Salvador y de la Madre de Dios, los cristianos fueron haciendo copias, de las cuales muchos fueron glorificados por el Señor. A través de ellos se produjeron muchos milagros. Es así como surgieron los íconos milagrosos. Entonces, ahí estamos con este programa, La Luz de los Santos Padres, defendiendo esta posición que tenemos en relación a las imágenes y argumentando, no defendiendo en forma ciega, sino argumentando y dando los argumentos lógicos y necesarios y los que nos ha transmitido la misma Iglesia, y eso es lo que compartimos con ustedes. Recuerden, el número de teléfono es el 3758 51 36 13. Ahora después nos vamos a meter en otro tema también. A ver, aquí. Este tema que vamos a tocar ahora en un ratito también es muy interesante y dice, ¿debemos creer solo lo que está en las Escrituras? ¿Solo eso debemos creer? ¿Lo que está escrito en la Biblia? Y sobre ese tema nos vamos a estar metiendo ahora en un ratito. Vamos a escuchar un canto de nuestra Santa Iglesia y luego entonces seguimos con este tema. ¿Debemos creer solo lo que está en la Biblia? Ese tema es el que vamos a estar tocando en un ratito. Estamos aquí en el programa La Luz de los Santos Padres. Este programa que hacemos por la radio municipal de Tres Capones y a través de internet también, ¿sí? Y estábamos charlando un poco sobre, primero hablábamos sobre la veneración de los íconos y ahora queremos tocar otro tema. ¿Debemos creer solo lo que está escrito en la Biblia? Esa sería la pregunta. ¿Sí? ¿Debemos creer solo lo que está escrito en la Biblia? Hay distintos grupos cristianos no católicos ortodoxos que enseñan que la Biblia es la única regla de fe y de conducta de los cristianos. ¿Sí? Hay personas autodenominadas cristianas que no son católicas ortodoxas que enseñan que la Biblia es la única regla de fe y conducta de los cristianos. Que lo único que nosotros tenemos que hacer es aceptar a Jesús como el Salvador. Debemos leer la Biblia solos o en grupos, porque allí en la Biblia está todo lo que necesitamos para salvarnos, ¿no? Es una enseñanza, una forma de ver esta realidad. Pero para este grupo de personas, toda la verdad está encerrada entonces entre las tapas de la Biblia. Allí en ese compendio de muchos libros, la Biblia, la Santa Escritura, según esta enseñanza, allí está todo lo necesario para salvarnos. Esta doctrina, esta enseñanza, se la conoce como sola escritura. Sola escritura. Significa solo la escritura, solo la Biblia. Todos dicen creer solamente lo que está en la Biblia. Pero creyendo solo lo que dice la escritura, estos distintos grupos de personas que así piensan y defienden esta enseñanza, que dicen que solo a través de lo que dice la Escritura es la regla de fe y la conducta que debe llevar un cristiano. Sin embargo, todos no llegan a la misma creencia. Ahí cada uno va comprendiendo a su manera.
Nosotros, los cristianos católicos ortodoxos, creemos en lo que la Iglesia nos enseña de las Escrituras. Pues la Iglesia es, y esto lo dice la propia Escritura, en el libro de Timoteo, la primera carta, en el capítulo 3, ahí pueden leer, lo que dice el apóstol Pablo. Dice dice en relación a la Iglesia, dice así: la casa de Dios, que es la Iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Sí? En esta frase, la casa de Dios, que es la Iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Acá podemos aprender tres cosas. Que la Iglesia es columna de la verdad. Podemos aprender que la Iglesia es el baluarte de la verdad. Y también, en las propias palabras del apóstol Pablo, aprendemos en esta misma frase que acabamos de leer, por el tercer punto que podemos aprender, es que la Iglesia es del Dios viviente. ¿Sí? Tres cosas. La Iglesia es la columna de la verdad, la Iglesia es el baluarte de la verdad, y la Iglesia es el Dios, es del Dios viviente. La base de la fe es a través de la Iglesia. ¿Por qué? Porque la Iglesia no es una comunidad de personas que se inventan sus propias doctrinas basada en una interpretación determinada de la Biblia. Porque no se suelen poner de acuerdo. Cada uno va enseñando cosas distintas. Y eso no está bien. Porque si la verdad es una sola, no puede haber 20.000 interpretaciones distintas de la Biblia. La misma Escritura nos dice, en la carta de los Efesios, escuchen bien, dice: sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Repito, ¿no? Pues a veces solo escuchando y no leyendo se hace un poco más difícil de incorporar el conocimiento. Repito, ¿qué dice el apóstol? Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual, o sea, la Iglesia, es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, o sea, de Dios, aquel que todo lo llena en todo. Aquí en este pasaje se dicen dos cosas sobre la Iglesia. Se dice que la Iglesia es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Ahí mismo dice, ahí lo vuelvo a leer, dice que la cual es su cuerpo, ahí dice en Efesios. O sea, ahí nos está diciendo el apóstol que la Iglesia es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y también nos dice que la Iglesia es completa y está llena con el Espíritu Santo. Porque habla de la plenitud de aquel que todo lo llena en todos. Y el Espíritu Santo no es más que el Espíritu de Dios. Se nos manda a escuchar y obedecer a la Iglesia. En la propia Escritura, se nos está mandando a escuchar y obedecer a la Iglesia. Porque solo la Iglesia puede enseñar la verdad. ¿Qué dice? En Mateo 18. Las propias palabras de Cristo. Si no oyere a la Iglesia, habla de una persona determinada, ¿no? Si no oyere a la Iglesia, tenle por gentil y publicano, o sea, como apartado. Los cristianos, católicos, ortodoxos, escuchamos a la Iglesia. Esta es la voz de la tradición. Entonces, la pregunta que continúa
también, una pregunta obligada en este desarrollo es, entonces, ¿es la Biblia o es la tradición? Repito, la pregunta es, ¿la Biblia o la tradición? ¿Solo fuera de la Iglesia Católica Ortodoxa existe el criterio de la Biblia y la tradición estén en conflicto? O sea, dentro de la Iglesia no hay conflicto entre la tradición y la Biblia, no hay ningún conflicto. Hay algunos que ponen la tradición por encima de la Biblia, lo cual está mal, y otros echan a un lado la tradición y creen solamente en la Biblia, lo cual también está mal. ¿Y quién tiene la razón? Ninguno de esos dos grupos. ¿Por qué? Porque no es la Biblia o la tradición. ¿Por qué? Porque la Biblia, ese conjunto de libros, es parte de la tradición. La Biblia no bajó del cielo, no bajó como un libro. Es la tradición, es parte de toda la tradición escrita. O sea, es una parte de toda esa tradición, es una parte que está escrita. O sea, la Biblia es tradición. Las Sagradas Escrituras, como les decía, no cayeron del cielo. Son esta parte escrita de la tradición. ¿Y saben qué? Aquellos que rechazan a la Iglesia como autoridad y a su tradición, no están teniendo en cuenta que quienes decidieron qué libros conforman esa escritura fue la Iglesia. La Iglesia dijo, estos libros son libros inspirados, estos libros componen las Santas Escrituras. La Biblia a sí misma, en ningún lado, se da autoridad a sí misma. La autoridad se la da la Iglesia. En ningún lado de la Biblia dice, los libros que contiene la Biblia son estos, No lo dice la propia Biblia. Entonces no se puede tomar como única base la Biblia en sí misma. Hay que sí o sí escuchar la tradición, que es la enseñanza de la Iglesia apostólica, de la Iglesia tradicional, de la Iglesia antigua. Si nosotros no escuchamos la voz de la Iglesia, la voz de la tradición, no podemos saber qué es la Escritura. No podemos. Porque quien define qué es la Sagrada Escritura es la Iglesia. Quien lo definió fue la Iglesia. Entonces esos grupos que desechan la tradición de la Iglesia ponen en su lugar sus propias tradiciones. Si van armando sus propias tradiciones, aunque digan de que no aceptan la tradición, ellos arman sus propias tradiciones. Y es por eso que tenemos miles de interpretaciones de la Biblia que están totalmente en conflicto. Hay miles de confesiones distintas, una enseña una cosa, otras enseñan otra, porque están en conflicto, porque armaron sus propias tradiciones. La misma Escritura nos está diciendo que debemos obedecer tanto a las cosas escritas como a las cosas que no están escritas. O sea, las que se fueron enseñando en forma oral y se resguardaron dentro de la Iglesia. En Tesalonicenses, la misma Escritura dice, la segunda carta, así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido. Escuchen, sea por palabra o por carta nuestra. El apóstol Pablo está diciendo, la misma Biblia, que dicen mucho que es la única autoridad, esa misma Biblia, esa misma Escritura, está diciendo, estad firmes, retened, o sea, guarden la doctrina que aprendieron, sea por palabra o por nuestra carta. O sea, le da valor a la enseñanza dada por palabra, no solo por escritura.
sea por carta o por palabra. Los discípulos enseñaron a los creyentes las cosas que aprendieron de nuestro Señor viéndolo y escuchándolo. Nosotros, repito, los discípulos, los apóstoles, ¿qué le enseñaban a la gente? ¿Cristo les dejó un libro escrito? ¿O les transmitió a través de la palabra? Ellos lo vieron con sus propios ojos, lo escucharon con sus oídos. Y eso es lo que ellos enseñaron. Y luego una parte de esa enseñanza la volcaron por escrito, otra parte no. Es fácil de comprender, pero no hay que ser necio, no hay que cerrarse a la realidad. Si verdaderamente estamos buscando la verdad, porque Dios mismo dice la verdad es lo que los hará libre, entonces hay que ser sincero con uno mismo. Es cuestión de vida o de muerte, esto es la salvación de uno. No es cualquier cosa, no es un partido político, no es un club de fútbol. Es la salvación de la propia vida. Pablo le mandó a los creyentes, otra vez citamos la Biblia, Filipenses, lo que aprendisteis y recibisteis, oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Repito, dice, lo que aprendieron, lo que recibieron, lo que oyeron y vieron en mí. O sea, lo que oyeron y vieron, lo que aprendieron, lo que recibieron y vieron y oyeron en mí, esto es lo que deben hacer. Y el Dios de paz estará con ustedes. Y como se ordenó en la segunda carta de Tesalonicenses, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, tanto sea de palabra o por carta. Ellos obedecieron, eso hicieron. La iglesia creció de esa manera. La iglesia católica ortodoxa resguardó esa enseñanza. La Biblia nunca se escribió como una constitución para la iglesia. Ni la iglesia se basó, ni fue creada basándose en la Biblia. La Biblia es un resultado, es el resultado de esa enseñanza. En la primera de Corintios dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Esto dice San Pablo, ¿sí? Que envía a Timoteo, uno de sus discípulos, que lo llama como hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo. O sea, les recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. O sea, Timoteo iba a recordar en forma verbal lo que Pablo enseñaba en todas partes y en todas las iglesias. Sí, estamos entonces tratando este tema. ¿Debemos creer solo lo que leemos en la Biblia? ¿Solo eso? Recuerden, mi teléfono es el 3758 51 36 13. Y mi nombre, repito, es Pablo Colangelo. Yo soy sacerdote en la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa y aquí desde Tres Capones. La Biblia es la Sagrada Escritura aprobada por la Iglesia. Sí, la Biblia es la Sagrada Escritura que fue aprobada por la Iglesia. Fue puesta en el canon, o sea, en la lista, en el orden. Este libro sí, este libro no, este libro sí, este libro no. Estos son los libros sagrados, estos son los libros santos que componen la Biblia. Y eso lo dijo la Iglesia. Es aceptada por la Iglesia, esta Biblia, esta Sagrada Escritura, es aceptada por nuestra Iglesia para meditar, para la oración, para mejorar nuestra fe y nuestro conocimiento. Se lee y se estudia con gran reverencia, porque creemos que es palabra de Dios, está inspirada por Dios mismo. Estos libros están inspirados por el Espíritu Santo y fueron escritos en diferentes épocas que prueban que las prácticas y la fe de la Iglesia son correctas y verdaderas. Toda la fe y la práctica de la Iglesia
toda la fe y toda la práctica de la Iglesia son bíblicas. Leemos en Gálatas otra carta del apóstol Pablo. Mas si aún nosotros, dice, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. O sea excomulgado, sea separado. O sea, nadie puede enseñar un evangelio distinto, ni siquiera si fuera un ángel del cielo. No puede ser aceptado. Así que sin importar quién sea, no debemos obedecer otra cosa que lo que fue enseñado. De lo contrario, somos anatema, somos separados. Debemos aprender las prácticas de la iglesia primitiva mediante la Biblia. Afortunadamente también poseemos cartas y artículos escritos por los primeros padres de la iglesia. O sea, dentro de esa tradición, la iglesia determinó, estos libros están inspirados por Dios, fueron escritos por los seres humanos, por hombres, inspirados por Dios, y eso es la Biblia. Pero además de eso, también hay otras cartas, hay otros artículos de los primeros padres de la iglesia, que tienen un valor enorme, enorme. Nuestro Señor nos prometió que enviaría el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo estaría siempre con nosotros. Y como nos envió el Espíritu Santo, y por ello el Espíritu Santo habita en la iglesia, que es la comunidad de los creyentes, y la conduce a la verdad, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad. Para conducir la iglesia y su rebaño en verdad y justicia, el Espíritu Santo ha ungido a los obispos y a los presbíteros. Repito, para conducir la iglesia y su rebaño en la verdad y en la justicia, el Espíritu Santo ha ungido a los obispos y a los presbíteros. Dios los ha separado para esto. Y volvemos a leer, entonces, en el libro de los Hechos, que también es de la Biblia, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Repito, lo dice la Biblia misma. La Biblia está confirmando esto que les dije, en que el Espíritu Santo ha ungido obispos y presbíteros. Dice, por lo tanto, miren por ustedes y por todo el rebaño, o sea, por toda la iglesia, por todo ese rebaño que compone la iglesia, que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Los apóstoles pidieron a Timoteo confiar a hombres fieles, capaces de enseñar a otros también lo que Timoteo había aprendido de los apóstoles. O sea, los mismos apóstoles le piden a Timoteo, que ya no era un apóstol, era un discípulo de los apóstoles, que confiara a otros hombres fieles que sean capaces de poder enseñar también lo que ellos habían aprendido, de lo que Timoteo había aprendido de los apóstoles. Como ellos, Pablo y Timoteo viajaban de ciudad en ciudad, transmitiendo a la gente para su observancia las decisiones tomadas por los apóstoles y los presbíteros en Jerusalén. Así que las personas, como dice el libro de los Hechos, otra vez hablamos de la Escritura, las personas perseveraban en la doctrina de los apóstoles. En el libro de Hechos capítulo 2 dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión de unos con otros. Sí, está hablando que la gente perseveraba en la doctrina de los apóstoles, o sea, en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión de unos con otros, en el partimiento del pan y de las oraciones. También se les dio el mandato de obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Entonces las enseñanzas confiadas a aquellas personas han sido preservadas y se fueron pasando de generación tras generación hasta llegar a nuestros días. Ya el apóstol Pablo decía en la carta primera de los Corintios, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como se las entregué.
¿Y cómo las entregaba? En palabra y en carta, como lo dijo antes. Retén las formas de la sana palabra que de mí oíste, le dice a Timoteo el apóstol Pablo, en su carta primera. Le dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, no de mí leíste, de mí oíste. Se transmitió a través de lo oral, la expresión oral. Retén esto, en la fe y en el amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Quién es nosotros? La iglesia. Ellos eran la iglesia, ellos son la iglesia, nosotros somos la iglesia. Es un mandato del Señor, que id y haced discípulos a todas las naciones. Esta fe de los apóstoles es la que se transmitió de generación tras generación hasta el día de hoy. ¿Y cómo podemos estar seguros, entonces, de que la iglesia no se ha equivocado y de que no enseña el error? Repito, ¿cómo podemos estar seguros de que la iglesia, correctamente ordenada y preservada, esa iglesia primitiva, esa iglesia apostólica, que tiene esa sucesión apostólica, donde cada obispo, cada sacerdote ha sido ordenado en forma correcta, ¿cómo sabemos que la iglesia entonces no se equivoca? Que no enseña el error. ¿Cómo lo sabemos? Porque es Cristo mismo el que así lo prometió. Cristo mismo lo prometió. ¿Qué dijo? Mateo 16, 18. Dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Qué roca? La roca de su fe, la roca de la fe en que Cristo es el Señor. Sobre esa roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. O sea, no puede prevalecer el error sobre la iglesia. La iglesia como cuerpo de Cristo, la iglesia, ya leímos en la Escritura antes, que es el cuerpo de Cristo, y Cristo es su cabeza, llena del Espíritu Santo. Esta iglesia es la casa de Dios. Al principio leímos eso, que es la casa de Dios, es la columna y el baluarte de la verdad. Lo decía el mismo apóstol. No puede ni equivocarse ni enseñar el error. La iglesia, no una persona dentro de la iglesia. No nos confundamos. No existe la idea de que un obispo o un patriarca o quien sea no se equivoca, que es infalible. No existe. No es real. Es la iglesia en su conjunto, es la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Esa misma iglesia, esa iglesia que no se equivoca, es la que nos dio las Escrituras, para que sean interpretadas no en forma particular fuera de la iglesia, sino dentro del seno de la iglesia. Y no me refiero al edificio, me refiero a la comunidad que compone la iglesia. ¿Y a la luz de qué? De los santos padres, de la tradición de los apóstoles. Por último, y ya voy cerrando el tema para no agobiar, en Juan 16, 12, 13, decía nuestro Señor, escuchen, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podáis sobrellevar. Cuando venga el Espíritu de la verdad, o sea, el Espíritu Santo, os guiará a toda la verdad. Él los va a guiar a toda la verdad. O sea, Cristo mismo está diciendo, el Espíritu Santo descendió luego sobre los apóstoles y reina en la iglesia, permanece en la iglesia de Cristo, en la que no enseña el error. Todo aquel que enseña un error, como dijo el apóstol Pablo, sea un ángel del cielo, es anatema, es separado de la iglesia. Por más que se autodenomine iglesia, no es la iglesia. Y ese Espíritu Santo ha guiado a la iglesia hacia toda la verdad durante estos 2000 años. Nosotros no podemos entonces hacer a Cristo mentirosos creyendo lo contrario. Bueno, ahí cerramos el tema. Si alguien quiere enviar un mensaje más, estamos a tiempo. Pero aquí hemos tocado dos temas súper interesantes. Así que, queridos hermanos, les agradezco y amigos por haber estado allí escuchando este programa. Para mí muy edificante. No sé,
para ustedes supongo que también, y seamos sinceros con nosotros mismos, ¿no? Busquemos la verdad porque la verdad es lo que nos va a hacer libres y nos va a liberar del error. No seamos esos ciegos conducidos por otros ciegos porque vamos a caer en el pozo. Busquemos la verdad que reina en su santa iglesia, en la santa iglesia de Cristo. Queridos hermanos, los despido a todos ustedes con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Verdaderamente es digno bendecirte, siempre bendita y purísima Madre de Dios. Tú eres más honorable que los querubines e incomparablemente más gloriosa que los serafines. Te glorificamos a ti, que diste al mundo a Dios el Verbo sin dejar de ser virgen, y que verdaderamente eres la Madre de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, hasta el próximo programa, si Dios lo permite.